La enseñanza, mis hermanos, que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, lo pueden ver en la pantalla, pues justamente se llama Sin Nombre. Y es así. En esta ocasión no tiene ningún título la enseñanza y eso tiene una razón muy poderosa que deseo que tú guardes en tu corazón. La naturaleza que tiene la palabra de Dios siempre que es oída, y de hecho así es como viene la fe, es por oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros ya formamos parte de una generación donde tenemos dispositivos y medios y formas para poder, si lo queremos, estudiar la palabra de Dios. Y resulta ser que cuando vemos una enseñanza, si estamos en internet, si de verdad queremos estudiarla, le estamos dando y dando, buscando un título que quizás sea algo que nos interesa o algo que pensamos que necesitamos. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es como el alimento. No por muchas proteínas que comas vas a tener muchos músculos. Es un insumo, pero es todo un conjunto la alimentación. Entonces, hablamos de que en esta ocasión no le estamos poniendo un título, pero al final vamos a hacer una conclusión, porque la intención es que siempre tú llegues con hambre y sed de justicia, siempre que la palabra se va a abrir, y tenlo por seguro que el Señor va a hablar a tu corazón. Porque nosotros, seres humanos que nos jactamos de un intelecto, resulta ser que a veces vemos el mensaje escrito en la pantalla o conforme va hablando el predicador y resulta que decimos, eso ya lo sé, Juan 3:16, todos lo sabemos. Entonces, mi hermano, el conocimiento dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando tú permites que tu conocimiento bloquee lo que la palabra va a hacer, créelo, absolutamente lo va a hacer, va a bloquear lo que tú puedas entender. Y cada vez entonces que venimos a la palabra, el deseo, mi hermano y hermana, es que tú vengas como un niño. Jesús lo dijo en Mateo 19, y que vengas a la palabra sin preconcepciones, sin que tú digas, eso es A más B más C. No, la palabra de Dios no es algo que sí la conocemos intelectualmente, pero espiritualmente siempre va a revelar algo a tu corazón. Hay que venir sin prejuicios, sin ideas previas, sin conclusiones que ya de antemano hayas tenido. Y mis hermanos, esto es tan frecuente, pero la verdad es que no somos conscientes de ello. Y de esta manera, nosotros no podemos venir y sentarnos ante la majestad gloriosa de Dios a decirle, eso ya lo sé. No, mis hermanos, eso se llama soberbia. Arthur Pink, un teólogo, dijo, nada puede ser más insultante para Dios que presumir, examinar su palabra, profesando el deseo de conocer su mente cuando ya hemos resuelto en nuestra satisfacción lo que Él va a decir. Mis hermanos, esto es algo muy delicado porque estamos hablando del Evangelio, de la palabra del Dios vivo. Entonces, oro en esta tarde para que si tú eres un recién nacido en la fe, vengas y desees la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Si eres un joven en la fe, vengas y limpies tu camino con guardar su palabra. Salmo 119:6. Si eres un hombre maduro en la fe, que recibas el alimento sólido, esto es, para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Significa, mis hermanos, que en este recorrido que estamos haciendo a lo largo de la vida de la palabra de Dios, hay un crecimiento donde todos empezamos como en lo natural siendo bebés, pero eventualmente esto nos llevó quizás a ser jóvenes. Gloria a Dios que nos permita llegar a la madurez espiritual. ¿El crecimiento espiritual es cuestión de tiempo? No depende de si ya tengo 5 o 20 años en el Evangelio, es cuestión del alimento. Entonces, empezaríamos
preguntando, haciendo una reflexión. Decimos que este libro, a partir del Nuevo Testamento, es el Evangelio de Jesucristo, pero pregunta, ¿desde cuándo existe el Evangelio? Considéralo en tu mente. ¿Existe desde hace 2000 años cuando 4 hombres, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, escribieron el Evangelio de Jesucristo? ¿Existe desde hace 2000 años? Tenemos en este bendito libro que se llama la Biblia y que son 66 libros, una división, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se dice que es la sombra de lo porvenir y el Nuevo Testamento es la luz. Si tú pudieras ver aquí donde estoy, ahí hay una fuente de luz que se proyecta y mi sombra está allá abajo. Entonces, eso era el Antiguo Testamento, la sombra. No se veía exactamente de qué se trataba, pero eso apuntaba a que había una luz. Y esa luz fue aquel que vino hace 2000 años. Pero estamos diciendo, ¿desde cuándo existe el Evangelio? ¿2000 años? No. El Evangelio de nuestro Señor es eterno. Dice Primera de Pedro que fue desde antes de la fundación del mundo, que este Evangelio fue proclamado, donde habría una salvación a través de la sangre de Cristo. Entonces, el Señor, en su infinito amor y bondad y perfección, Él hizo una creación, el Dios Todopoderoso. Y Él, en su infinito conocimiento, sabía que los hombres, mujeres y hombres, íbamos a fallar y que nos íbamos a separar de Él. Sin embargo, todo ser humano que ha vivido en esta tierra, todos sin excepción, han tenido una luz de la revelación de lo que es Dios. Algunos quizás lo rechazan, pero otros han venido recibiendo esa luz y conociéndolo porque el Señor quiere que lo conozcamos y esto Él lo ha permitido desde el principio de los tiempos. Entonces, en esta iluminación que el Señor da de que Él existe, lo ha dado a manifestar de muchas maneras, a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Señor también ha manifestado o revelado en el corazón de los hombres de que Él existe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos tenemos una conciencia. Esa campanita interna que nos dice, ¿vas bien o vas mal? Estás mintiendo, no estás siendo sincero, te estás moviendo por los motivos equivocados. Todos los hombres lo tenemos. Con el paso del tiempo lo que tendemos a hacer es acallar esa conciencia, a modo tal de que ya no te preocupa seguir haciendo el mal. Otro de los hechos que el Señor ha permitido que exista para que nosotros sepamos que hay un Dios es la fragilidad de la vida. Dice la Biblia que la vida es como la flor que hoy es y es bella y perfecta, pero al día siguiente viene el viento y se la lleva. Para el Señor, 1000 años son como un día, pero nosotros tenemos una existencia tan corta y sabemos que hay algo más. Todas las culturas han dejado manifiesto este sentimiento. También el Señor nos deja clara su existencia porque hay una incertidumbre en cuanto al futuro. Hoy tienes, hoy eres, hoy haces, pero mañana no sabes qué es lo que será. Entonces, gracias a Dios que Él ha dejado todas estas cosas, la creación, la conciencia, el futuro que no sabemos qué será, todas estas cosas para que busquemos a ese Salvador, a ese Dios que existe y que nosotros no podemos ver. Entonces, si hablamos que el Evangelio es no solamente desde hace 2000 años y que es un Evangelio eterno, vamos a buscar la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y para hacerlo, podemos hablar de Isaías capítulo 45. Si gustas abrir tu Biblia y tenerlo delante de tus ojos, te va a ayudar mucho. El profeta Isaías, él fue un hombre que estuvo casado, que tuvo 2 hijos y que él
hablaba prioritariamente a la nación de Israel, al reino del sur. Para cuando él vivía, la nación de Israel ya se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Inclusive a lo largo de su vida, él estuvo en el tiempo cuando el reino del norte, cayó en mano de los asirios en el año 722. Entonces, él fue un hombre muy usado por el Señor, que tuvo una característica, que fue que vio la gloria del Dios perfecto y santo. Isaías capítulo 6, así como también el apóstol Juan y Daniel y Ezequiel y todos esos hombres que encontramos en la Biblia tuvieron esa experiencia de poder estar en la presencia del Señor. Entonces, en este capítulo de Isaías 45, él habla de profecía, él es un profeta, pero pregunta, ¿qué es la profecía? La profecía, mis hermanos, de manera bíblica, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y 22, ¿qué debemos de saber o de entender qué es la profecía? Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? 22, si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. La profecía dice, te va a hablar de un hecho que es futuro y tiene una característica, se va a cumplir cabalmente. Y la profecía, mis hermanos, siempre apunta al reino de Dios. No tiene que ver con mi vida, no tiene que ver con mis circunstancias, tiene que ver con el reino de Dios, con su establecimiento. Entonces, ¿qué encontramos en Isaías? Recuerda, estamos buscando la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 45, versos 1 al 3, por favor. Dice, así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Verso 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahvé. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Él hizo esta profecía cerca del año 750 al 640 aproximadamente antes de Cristo. Y él, viendo hacia el futuro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él está viendo a un hombre y da su nombre, se llama Ciro. Y ese hombre sería un hombre muy poderoso, como lo puedes ver aquí, un hombre que tendría en su poder la facultad de gobernar naciones, de sujetarlas, de ponerlas bajo su fortaleza y su custodia. Dice, yo iré delante de ti, un hombre que aparte de todo ese poder y riquezas y los tesoros que el Señor le permitiría dar, iba a tener la bendición de Dios. Y ese hombre que nacería 150 o 200 años después de la profecía, efectivamente nació. ¿Quién fue? Ciro el persa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué era además lo que decía la profecía que este hombre iba a nacer? Porque la profecía dice, van a nacer. El profeta no sé qué tanto entendía las cosas que él escribía, pero que efectivamente vinieron a ser una realidad, que iba a venir un hombre muy poderoso, que iba a ser ungido por el Señor, o sea, que iba a tener el visto bueno de Dios y que iba a gobernar sobre muchas naciones.
Esto acontecería 150 años después. Y no solamente eso, él iba a venir con un propósito que tenía que ver con el reino de Dios. Lo encontramos en Isaías 45, verso 13, y dice: yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Yahvé de los ejércitos. Dice que este hombre se iba a encargar de libertar a la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel es llevada cautiva por Nabucodonosor, y Nabucodonosor viene al reino del sur en el año 586 y destruye toda la ciudad y destruye el templo y se lleva todas las cosas y todos los tesoros del templo y se lo lleva a Babilonia. Entonces, y se lleva también cautivos a todos los hijos de Dios. Una situación muy terrible, pero que también había sido profetizada. Entonces, en Daniel capítulo 9, él dijo: la nación, sí, efectivamente, se va a ir cautiva a una tierra extranjera, pero van a regresar y van a estar allá 70 años. Y entonces, estando allá en Babilonia, que posteriormente pasó a ser gobierno o gobernada por los medos y por los persas, entonces es cuando entra en acción este hombre, Ciro el persa. Y este hombre, ¿qué fue lo que hizo, mis hermanos? Estaban los hijos de Israel en esa región geográfica, y si tú quieres saber o entender qué pasaba en ese tiempo cuando los hijos de Israel estaban ahí con los persas en la región que antes era Babilonia, lee el libro de Esther y ahí tienes la reseña de todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué sucedió? Si tú tomas un libro de historia universal, vas a encontrar que efectivamente sucedió esto, que vino ese hombre, Ciro el persa, y que él le permitió a la nación de Israel que regresaran a su tierra. Y no solamente eso, sino que también que ellos regresaran para edificar el templo donde adoraban a su Dios. Todo esto fue a causa de aquella profecía. Se cumplió la profecía que había dicho el profeta Isaías. Y entonces, ¿lo encontramos esto en los libros de historia universal? Claro que sí, pero también lo encontramos en los libros históricos de la Biblia. Te invito a que busques en tu Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y ahí vamos a encontrar la parte histórica. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 22 y 23, que dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Yahvé, el Dios de los cielos. Es en el verso 23, por favor. Así dice Ciro, rey de los persas, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él y suba. Y este hecho histórico hizo que la nación de Israel regresara a su nación. Pero si te fijas, mi hermano, ahorita que leímos la profecía, dice en el verso 22, si le regresamos por favor, para que se cumpliese por boca de Jeremías. Pues no estamos leyendo a Isaías. ¿Acaso hay una equivocación? En ninguna manera. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Cada uno de los profetas veía las cosas que estaban por venir, pero ellos tenían diferentes ángulos de visión de la misma verdad. Jeremías, él dijo, la nación va a regresar, como también lo dijo
el profeta Daniel, o Daniel, como tú lo conoces. Él también dijo que la nación iba a regresar. Pero Isaías, él dijo el propósito con el que iban a regresar, y lo vimos hace rato, que era edificar el templo. Y mis hermanos, ¿eso qué importancia pudiera tener si es historia? ¿Qué importancia pudiera tener para tu vida y para mi vida? Esto nos da la absoluta certeza de que si estuvo escrito como profecía y sucedió, no nos quede la menor duda, mis hermanos, que lo que falta por venir y que está escrito va a suceder. Entonces, ¿por qué era necesario que la nación de Israel regresara a su tierra? Si tú ubicas Babilonia, ellos estaban más o menos por la región de Irak para regresar a Jerusalén. ¿Por qué era importante que regresaran? Porque así se cumpliría la profecía de la venida del Mesías. El Mesías tenía que nacer en esa tierra, ¿de acuerdo? Con Miqueas 5:2. Si lo podemos poner, por favor. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa profecía se tenía que cumplir, por eso la nación tenía que haber regresado, y por eso regresó. Y mis hermanos, aún los judíos están dispersos en el mundo. Ellos habrán de regresar a su tierra, porque el Mesías va a regresar por segunda vez. Y mis hermanos, la nación de Israel, como tú lo puedes ver en los libros de historia o en la misma Biblia, ha pasado por una y otras circunstancias adversas que siempre lo que buscan es sacarlos, es hacerles daño. En 1945, con la Segunda Guerra Mundial y con la muerte de más de 6 millones de judíos, una cosa pasó. En mayo de 1948, 3 años después, la nación de Israel se fundó. Para Dios, todas las cosas son posibles. Para Él se habrá de dar lo que Él ha escrito en su libro, porque Él lo conoce todo. Así que, mis hermanos, ahorita lo que vimos en Isaías 45, ahí está el Evangelio de Jesucristo. Veámoslo en Isaías 45, versos 20 al 22. Te invito a que pongas tus ojos sobre tu Biblia para que tú mismo lo veas. Dice: reuníos y venid. ¿Qué acaso no fue lo mismo que le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. El Evangelio es un llamado para sacarte del lugar donde estabas y llevarte a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces Él dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahvé. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, y ningún otro fuera de mí. ¿Qué dice en el verso siguiente? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El profeta nos está diciendo: vendrá el tiempo en que miraremos a aquel que viene para hacer salvación a la tierra. Eso fue escrito hace 2750 años. Pero como les decía, este evangelio es consistente, se encuentra en el Antiguo Testamento. Regresemos entonces, por ejemplo, al libro de Números, al capítulo 21 del libro de Números. Y veamos, por ejemplo, el evangelio en Números 21, versos 8 y 9. Está el Señor
hablándole a Moisés, y la nación de Israel se encontraba en ese tiempo en el desierto, vagando por esos 40 años. Le dijo el Señor a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en el asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una vez más, era mirar eventualmente a lo que vendría a ser la cruz de Cristo. Y entonces aquel ungido, aquel Mesías vino, bendito sea el Señor Jesucristo. Y entonces encontramos el llamado que él hizo en el Evangelio de Juan capítulo 7, que dice en Juan capítulo 7, versos 37 y 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la Escritura, mis hermanos: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Yahvé, que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Ese es el llamado del Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué dijo Arthur Pink? Él dijo: la oportunidad del hombre para salvación se limita al periodo de su vida en esta tierra. Mis hermanos, podemos tener quizá muchos metas y propósitos, pero el fin único del hombre en la tierra, del ser humano, hombre o mujer, es conocer a su Creador y recibirlo como Salvador. Llegará el día en que el Señor será reconocido por toda tribu, lengua y nación, y eso lo dice Isaías capítulo 45. Lo encontramos en el verso 23. Porque asimismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Tú lo recuerdas? Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Entonces, este evangelio glorioso que se ha estado predicando y que se predicará hasta el último día en que Jesucristo regrese, exige y demanda una respuesta personal de cada uno de nosotros. Para vida eterna, veamos Isaías 45, verso 15. Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Esa palabra, mis hermanos, si tú la ves en el original, tú que salvas, es Moshiach, de donde viene la palabra Mesías, nuestro bendito Redentor, aquel que estuvimos esperando y que venimos a Él porque Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos habló. El Evangelio es un regalo para todo hombre, para que venga la salvación. Pero mis hermanos, desgraciadamente hay quien no lo recibe. Dice Isaías 45, que es para confusión eterna. Isaías 45, 16, dice: confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Entonces, alguien podrá decir, bueno, alguien que todavía no ha llegado al Evangelio, bueno, yo no soy fabricador de imágenes, yo no le rindo culto a estatuas, eso no es mi vida. Mis hermanos, esta palabra que habla de fabricar imágenes en el original hebreo se traduce o viene de una palabra que significa, se llama tzir, que significa bisagra. ¿Qué significa? Supongamos que esta es una puerta. Entonces la puerta tiene una característica,
que está anclada a la pared, pero no está fija. Tiene unas partes aquí, que aquí en México le llamamos bisagras, que es lo que permite que la puerta se abra o se cierra. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esa palabra bisagra con idolatría o con hacer imágenes? Significa que si tú en tu corazón en algún momento dijiste, yo necesito más dinero, entonces empiezas a configurar en tu mente y te empiezas a meter en ciertos negocios. Estás abriendo una puerta por tu propia cuenta. O si tú dices, bueno, yo lo que necesito es salud, y entonces empiezas a hacer lo que de acuerdo a tu intelecto es lo más adecuado. Voy a hacer estas cosas de ejercicio, me voy a tomar estos medicamentos. Mis hermanos, el Evangelio no está peleado con nuestro intelecto o conocimiento. Acabamos de leer en Isaías 45 del 1 al 3 que es el Señor quien abre las puertas, y créelo, cuando Él te abre una puerta, no hay poder humano que la cierre. Esa puerta es para que tú entres. Pero cuando somos nosotros los que estamos abriendo puertas hacia cosas que no fuimos llamados, yo es que necesito más, yo quiero poder, y entonces empiezas a hacer alianzas. ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Qué están haciendo confabulándose las personas? Eso no es lo que el Señor necesita. El poder termina evaporándose como el polvo. Entonces, por eso utiliza esa palabra, hacedores de imágenes. ¿Y qué dice? Que esas personas serán confundidas porque no llegarán a la salvación. Por eso, aquí está el regalo de vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre natural no conoce a Dios. Nacimos separados de Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero Cristo, cuando aún éramos flacos, débiles, que no teníamos nada que ofrecer a su tiempo, murió por los impíos. Él murió por ti y murió por mí. Romanos 5:6. Entonces, aquel hombre que fue profetizado que vendría, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, y que estuvo aquí hace 2000 años, cuando Él apareció y comenzó su predicación, ¿qué fue lo que hizo? Encontramos sus palabras en Mateo capítulo 4, verso 7. ¿Qué fue lo que Él dijo? 17, perdón. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa predicación, mis hermanos, será consistente hasta el momento que Cristo regrese. Él está haciendo el llamado al arrepentimiento. Los apóstoles del Nuevo Testamento exactamente hicieron lo mismo, llamar al arrepentimiento. Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 17. Hechos 17 a partir del verso 30 y 31. Esto es, los apóstoles del Nuevo Testamento haciendo lo mismo, llamando al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Verso 31. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, se predica el Evangelio. Y entonces, el Señor está llamando al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que hay cosas en nuestra vida que no debemos de tener. Pecado. El sacrificio de Jesús, todo eso que Él padeció, fue para una sola cosa: llevar el pecado
en su cuerpo, siendo Él la ofrenda perfecta para ofrecerse delante de Dios. El pecado es visto por Dios como lepra espiritual. Si alguna vez has visto esos casos de la lepra, son personas que no lo sienten, pero su cuerpo se está cayendo a pedazos. Así es el pecado, deforma, corrompe, hace que lo que era bueno y agradable pase a ser un desperdicio, destrucción. El pecado es el aguijón de la muerte. El pecado es la separación de su presencia. Génesis 3:23. En el Antiguo Testamento, el pecado, a través de los sacrificios, era cubierto por la sangre de los sacrificios que se hacían constantemente. Mas Isaías capítulo 45, donde estamos hablando que está predicado el Evangelio de Cristo, encontramos en Isaías 45, verso 15. Verdaderamente, lo leímos hace un rato, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ese Salvador vino, ese Salvador recibió en su cuerpo el pecado y lo único que te pide es que tú le creas y lo recibas en tu corazón, porque Jesús, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Porque a través de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a ti y a mí. Hebreos 10:14. Entonces, mis hermanos y personas que nos escuchan, el hombre, la religión, cualquier sistema creado por nosotros los hombres, ha sido, es y será incapaz de lidiar con el asunto de la salvación. No es por buenas obras, es por creer en Jesucristo. Los discípulos, cuando Jesús estaba con ellos, llegaron a este entendimiento de que naturalmente es imposible que hagamos cualquier cosa que nos pueda hacer salvos. Y ellos dijeron en Mateo 19, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Este es el bendito regalo del Evangelio, que no está solamente especificado hace 2000 años, que es eterno y que existe desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo has creído? ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y único Salvador? Sin Cristo, delante de Dios, ¿cómo nos ve Él cuando todavía no tenemos a su Hijo? Imagínate la cosa más horrible que pueda venir a tu mente, la más espantosa, repugnante. Mis hermanos, así nos ve Dios cuando estamos en pecado. Dice Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso es una vida sin salvación, sin propósito, y por eso el Señor Jesucristo dio la gran comisión, que su evangelio fuera predicado hasta el final del tiempo. Y entonces tú que ya lo recibiste, tú que ya tienes a Jesucristo morando como tu Señor y Salvador, dice la Escritura que eres una nueva criatura. Dice la Escritura que ahora tú tienes morando dentro de ti al Espíritu Santo del Señor. Pero dices tú, pero yo sigo pecando. Y efectivamente, Jesús, Él rompió el poder de que el pecado gobernara en tu vida. Ya no tiene, de acuerdo a Romanos 6, ninguna potestad del pecado sobre tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Cuán consciente somos, ahora que ya somos salvos por la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán conscientes somos tú y yo de que nos encontramos en Romanos capítulo 7? ¿Qué dijo el apóstol? Él dijo: pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué significa? Que en esta naturaleza humana que todavía estamos viviendo, sí, vamos a batallar contra el pecado, pero Cristo ya nos ha dado la victoria. El apóstol Pablo, él decía, por ejemplo, en Romanos 7, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 18. Entonces, el creyente tiene una lucha interna, porque ahora él ya ve con mucha claridad, porque ya no es quizá un bebé espiritual, ya no es un creyente de leche espiritual, ya quizás es un joven que está guardando la palabra, o quizás ya es alguien maduro, y estoy hablando de ti, mi hermano, que guarda la palabra y que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ha habido crecimiento espiritual en tu vida. Y entonces nos encontramos que conforme tú vas adentrándote en la palabra de Dios, así como una lámpara ilumina dentro de ti esos pecados que todavía están presentes. Por eso, de acuerdo con la teología, eso se llama la santificación. Mientras más tiempo pasas con la palabra, más te está iluminando las cosas que no deberían de estar en ti. Es exactamente igual que una radiografía. La radiografía señala el punto exacto donde está el problema. Pero si hacemos la analogía, la mejor analogía es un ultrasonido, porque es a través de sonido que se genera esa imagen. Y nosotros a través del sonido recibimos la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos estarnos purificando. Y si esto lo hiciéramos solamente quedándonos en Romanos 7, ya estamos perdidos. Pero viene Romanos 8, ¿y de qué se trata? De la vida en el Espíritu. El Señor dijo en Juan 14 que no nos iba a dejar solos, que Él nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual está con nosotros, y Él es nuestro Maestro, Él es nuestro soporte para poder entender su palabra. La palabra es revelada a tu espíritu, y entonces tú con total discernimiento dices: sí, yo tengo ese problema. No es intelectual, no es como decir quiero dejar de fumar, es mucho más profundo, mis hermanos. Y entonces a través de su espíritu se va limpiando tu palabra. Pero ¿qué es lo que necesitas hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar en el griego es homologueo y significa que Dios y tú están hablando lo mismo. ¿Te das cuenta de eso, mi hermano? Yo puedo decir muchas cosas que pueden estar mal en mi vida, pero de todas esas solamente va a haber una en la que estoy de acuerdo con Dios, y eso viene por pasar tiempo con su palabra. No es intelecto, no es natural, es espiritual. Y esto entonces te lleva a crecer en la sana doctrina. Eso es fundamental para el cristiano y mis hermanos. Mucho de la iglesia de Cristo de nuestros tiempos se encuentra todavía en pañales espirituales. Cuando tú escudriñas la palabra, comienza a confrontarte contra las cosas que has oído por años y años, porque resulta que no está basada en la palabra de Dios. Dijo Jesucristo en Juan 8, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, estamos hablando del evangelio que te lleva a salvación, pero una vez que fuiste salvo, tienes que crecer, tienes que alimentarte. ¿Por qué? Porque todos habremos de ser llevados a defender nuestra fe. Eso es lo que se llama en teología la apologética. Y tú dices, bueno, pero yo no tengo necesidad de eso. Créeme, mi hermano, que va a llegar ese momento.
donde tan sencillo tú presentes a Jesucristo como lo que es y no como lo que la religión lo presenta. Él es el Dios verdadero, el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, estamos hablándole a la iglesia de Cristo que necesita crecer en la palabra, porque, mis hermanos, va a llegar el día en que estemos delante del Señor, ya no para condenación, porque nuestra condenación ya la llevó Cristo en el madero, pero vamos a estar delante del Señor para dar cuenta, de acuerdo con 1 de Corintios capítulo 3, de lo que hicimos en la carne. Y mis hermanos, sufro de pensar en cómo va a ser ese momento. Quiero ser hallada fiel, también tú, mi hermano, que seamos hallados fieles estando ante la presencia del Señor. Por eso entonces el apóstol Pablo en 1 de Corintios, él, después de hacer una exposición gloriosa del Evangelio y por supuesto de la resurrección de los muertos, ¿qué es lo que le dice a la iglesia? 1 de Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Naturalmente, y lo dijimos hace rato, estamos en este cuerpo, pero naturalmente van a venir muchas circunstancias a tu vida. Decíamos hace rato, hoy eres y mañana no eres, hoy tienes y mañana ya no tienes. Es un futuro incierto en esta vida, no para las promesas del reino. Vienen las tormentas que lo que buscan es hacerte llevar con todo y tus cimientos fuera. Enfermedad, situaciones espirituales, cuestiones familiares, pérdidas, cuestiones económicas, emocionales, cuestiones de dependencia. Todo esto, lo único que va a querer hacer en tu vida y en mi vida, mi hermano, es decirte, con que Dios ha dicho. Génesis capítulo 3. El diablo no ha cambiado de estrategia y él va a buscar por todos los medios que tú no cumplas aquel propósito para cual el Señor te llamó. Muchas cosas te podrá haber llamado a hacer. Primeramente, la predicación del Evangelio, pero mis hermanos, por eso dice la Escritura en 1 Corintios 11, que por eso muchos duermen, porque no están haciendo aquello, y dormir se refiere a morir en ese capítulo. No están haciendo aquello para lo que fueron llamados. Así que tú y yo, mi hermano, mi hermana, vamos camino a la ciudad de Dios, a la ciudad celestial. Así como Josué, el sexto libro de la Biblia, aquel hombre que desde muy joven había creído en el Señor y fue junto con Caleb aquellos que llevaron a la nación de Israel a la tierra que el Señor les había prometido. ¿Fue fácil? No fue nada fácil, pero todas esas cosas maravillosas, todos esos milagros magníficos sucedieron porque ellos creyeron en el Señor. Fue el momento cuando, por ejemplo, el sol se detuvo por un día. ¿Qué cosas tan maravillosas puede hacer el Señor para aquellos que han creído en Él? Y entonces vamos en este camino hacia la ciudad celestial y Él le dijo a Josué lo mismo que te dice a ti y que me dice a mí: no te dejaré ni te desampararé. No importan las pruebas, tú solamente sigue creciendo en su palabra. Así que, mi hermano y hermana, ¿cómo se llamó esta enseñanza para ti? Créeme, el nombre que esta enseñanza haya dado el Espíritu para tu corazón, ese nombre tiene carácter eterno. Así que, por eso, es que cada vez que nos reunimos, declaramos con profunda convicción, y escúchalo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leí, hoy la escuché, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios ha penetrado en mi corazón
y producirá fruto que transformará mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 para la gloria de Dios. Si gustas darle un fuerte aplauso a nuestro Señor por su palabra.